47 minutos de teoría sobre el mural de One Piece, el mural de Elbaf. Vamos a ver qué dice el buen Laudy Monkey. Like, compartir. Hay que darle reconocimiento al canal original, por favor. Vayan a darle un like, lo que sea, un comentario, algo que le ayude al algoritmo. Péguenle un llegue y yo le pego play. Si esto termina en YouTube, el enlace original está en la descripción de este video para que vayan a darle like, suscribirse, un comentario, algo, ¿no? El mural más misterioso que hemos tenido nunca en el manga de One Piece, donde el autor nos quiso expresar de alguna manera lo que estaba sucediendo en la historia más profunda del manga anime que existe. Uno de los secretos que este esconde es por supuesto lo que ha ocurrido antes del siglo vacío, durante y después. Pero no solo eso, sino que además hay pistas clave que nos podrían revelar qué puede ser el propio tesoro One Piece. En estas semanas he ido subiendo varios vídeos hablando sobre el mural y en este he decidido traeros una recopilación donde hablo de todas las teorías que hemos subido, añadiendo incluso alguna teoría más, ya que sé que hay muchos de vosotros que se han perdido algunas explicaciones sobre él y de esta forma lo tenéis todo compilado en un solo metraje para que podáis disfrutar como vosotros queráis. Así que sin más, os dejo con la recopilación de todo lo que hemos hablado sobre el mural hasta ahora. Los textos religiosos que nos revelan lo que sucedió en la historia también poseen ese símbolo característico que hemos ido viendo en la obra últimamente, en el escudo de Nika, en esos textos sagrados, en el collar de Onni y en varios sitios más. En este canal también dijimos que ese símbolo significaba más de lo que parecía y que no era simplemente el interruptor para controlar la jerarquía de Kuma, pues estaba muy relacionado al dios del sol. Estaba claro que significaba algo más, pues en el mural que nos muestran al final, el barco que aparece también tiene este símbolo. Probablemente fuera la bandera de los primeros piratas de ese entonces. Pero ahora vamos a adentrarnos en el tema más importante de todo el capítulo. Y obviamente estoy hablando de los textos religiosos que nos comentan en Elbaf y ese misterioso mural. Lo que tenemos claro, incluso antes de analizarlo, es que el lore de One Piece es perfecto. Si hay un mangaka capaz de llevar a lo alto este tipo de cosas en el mundo y más de 1000 capítulos después, y aún así conservar su coherencia, ese es sin duda alguna el grandísimo Eiichiro Oda. Ahora bien, me llama la atención lo de los tres mundos y que la historia se haya repetido más de una vez. Al parecer son acontecimientos diferentes pero con finales muy parecidos, algo que nos deja claro que la historia en One Piece es cíclica y que no va a tener jamás un final. Checa, güey. Mi teoría sobre estos dos de aquí, güey, que también pienso que lo que está en la parte izquierda es lo que está, el presente y futuro, ¿no? Como lo explicaron. Y esta otra parte vendría siendo posiblemente el mundo 1 y 2. Ni puta idea. Pero yo siento que, por ejemplo, Emmet, este es Emmet, sale aquí porque ya participó en esta historia, ¿no? En lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir. E hizo algo importante por el futuro, ¿no? Por lo que está aquí plasmado. Y yo creo que este de acá incluso podría ser también Pedro, ¿no? Que llegó su momento de hacer ¡boom! Pero pues también ya ayudó a esta generación a llegar a este punto. Yo siento que esto podría ir por ahí. Que la historia en One Piece es cíclica y que no va a tener jamás un final. Incluso la letra del saque de Binks nos lo confirma. Ya está la guerra. En su último párrafo, la canción menciona literalmente: tu destino así será, sin un final la historia va a continuar. Algo que yo ya intuía desde hace tiempo, pero que prácticamente nos confirman estos textos. Aunque es cierto que no habla de más mundos y menciona el nuevo amanecer que traerá el dios del sol, no dice que allí llegaría el final, y posiblemente se sigan escribiendo más partes en ese libro antiguo. El primer mundo también nos menciona que el dios de la tierra y la serpiente envolvieron el mundo entero en muerte y oscuridad. Obviamente esto hace referencia a la Red Line hablando metafóricamente. Sería la serpiente de tierra que envuelve al mundo. Obviamente esto nos dice que tarde o temprano... Sí, es la teoría más en común, yo creo, ¿no? Sobre la Red Line después de los textos estos de la serpiente que envuelve el mundo, el caos, etcétera. Que sí podría ser literalmente eso, güey. El cadáver o fuego alrededor del mundo que se materializó en roca, ¿no?
lo apagaron de esa manera, o sea, para la verga, le cambiaron las propiedades, no sé, güey, pero ya podemos ponernos a fumar alrededor de esto. Tiene que ser destruida. El segundo mundo nos habla de una parte de la historia que sucedió en el siglo vacío, donde los humanos se convirtieron en dioses y acabaron con el dios del sol. Esto es y en claro, el tercer mundo nos habla de la voz de la media luna, obviamente haciendo referencia al poder de escuchar la voz de todas las cosas. Y también ese ansiado amanecer que la gente lleva esperando durante siglos. Lo que sí nos queda claro es que nos habla de un total de 4 dioses: el dios del sol, el de la tierra, el del bosque desde los y el que del ya se mar. mencionaba. Curiosamente, estos dioses están basados en elementos que necesita el ser humano para vivir, aunque más que una respuesta nos manda a hacernos todavía más preguntas. ¿Quiénes eran los buenos y los malos en la historia? ¿Cuántas personas se aliaron y por qué para conseguir el mundo que ellos querían? Sinceramente, es una pregunta que por desgracia de momento no tiene respuesta. Ahora os dejaré con el mural y con cada cosa que este representa. Aún tenemos algunas dudas de varias formas y personajes que aparecen ahí, pero ¿sabéis lo que más me preocupa en realidad? Hola. ¿Cuánto tengo muteado, güey? What the fuck? Ya entendí, güey. Es que le picó un botón y se muteó solo. No, me refería a que, nada, estaba contando ahí todo esto, que no pusieron aquí a la supuesta gente de Arabasta y que acá hay más minks y que este minx sí lo pondría yo como si fuera Pedro, Emmet, gente que ya pasó a mejor vida, que impulsaron a lo que va a suceder más adelante, ¿no? Perdón, no sé cuánto tiempo estuve así. De este mural, pues lo que no podemos ver. Franky se pone justo en medio por algo. Si no, Oda nos habría mostrado el mural en su totalidad, sin la necesidad de colocar a Franky de por medio. Y ¿sabéis qué puede haber justo delante de él? ¿Un payaso? ¿Verdad? La representación del tesoro final, el saque, tal y como dice la canción del saque de Binks, donde en realidad nos está contando parte de la historia. Donde se revele que el Joy Boy del siglo vacío se llamaba Binks. Vamos a explotar todos, ¿eh? Un mástil. Hay que llevar el saque al final para celebrar que por fin el mundo es libre de verdad. Yo me la juego y digo que sí. Franky está ocultando algo que es muy importante y dudo mucho que justo donde él está esté completamente vacío. Pero si Oda nos lo deja ver, ya nos estaría diciendo literalmente qué es el tesoro One Piece y cómo van a celebrar la liberación de este mundo. Las sombras de Thriller Bark han sido un misterio oculto que nos ha perseguido durante años, ya que el autor nos enseñó esta imagen hace más de 15 años. Nietzsche, ya lo puse en el chat, el enlace de este video. Se los paso otra vez. Ya lo pasé para que vayan a darle ahí un lleguecillo, güey, también para que lo apoyen. Es buen creador de contenido. Concretamente en el capítulo 490 del manga de One Piece. Desde ese día, yo personalmente me encargué de intentar descubrir qué eran esas sombras y, por desgracia, a día de hoy, creo que todavía no lo he conseguido. Los que sois habituales del canal sabéis de sobra que lo hemos hablado muchísimas veces y, sin embargo, ahora creo que por fin sí he resuelto el misterio, ya que el mural que nos enseña Oda al final del capítulo 1138 nos podría dar la pista clave de qué significa todo esto. Y no muy huevudo decir que ya resolvió el misterio, a ver, me hypeó. Solo eso, sino que además Loki puede estar muy relacionado. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de las sombras que se vieron desde Skypiea, ya que hay mucha gente del fandom que confunde estas sombras de aquí con estas otras. No y confundir. La verdad es que no tienen nada que ver. Quiero dejar claro todo el contexto sobre la teoría y explicaros bien cada uno de los detalles, aunque parezcan obvios, ya que luego me encuentro comentarios diciendo este tipo de clickbait, cosas. Además, digo, descubrir algo de eso a estas alturas con la información que tenemos está complicado. Se pueden deducir cosas, se pueden complementar otras teorías y eso, pues, pero realmente que se ha revelado, ¿no? Es pura interpretación. En el juego One Piece Unlimited Cruise tenían un papel fundamental para la trama, algo que confundió también a los que lo jugaron, ya que Luffy tenía que conseguir un orbe luminoso que estaba dentro de ellas, y así podía acceder a un tesoro especial si este poseía un corazón puro. Obviamente, todo lo que está fuera del canon
canon del manga no se puede considerar oficial, y mucho menos si hablamos de un videojuego que tuvo un desarrollo... Ay, güey, pero es que eso ya puede cambiar dependiendo qué tan involucrado esté Oda, ¿no? Con el juego o película en cuestión, que en las películas ya sabemos que te mete spoilers el señor, a pesar de no ser canónico. ¿Quién no te dice que en los juegos también la aplica el señor? Una participación escasa o prácticamente sí. nula por parte del autor. Simplemente aprovecharon ese recurso para que el juego fuese más entretenido, por lo que obviamente no estamos hablando de la respuesta de verdad a estas sombras. Hemos ido viendo a lo largo del tiempo que tampoco se trataba ni de Imusama, al menos con su cuerpo físico, y luego entenderéis esto que os estoy explicando, ni los Gorosei tampoco, ya que, siendo realistas, aunque estos son gigantescos... Yo ya dije que posiblemente Gunko o que Im-sama esté utilizando a Gunko como avatar o algo así. Bueno, lo pensé por la flechita esta que atravesó a Cobra y Sabo, que es lo mismo. Entonces dudo que un caballero sagrado estuviera ahí junto al resto del Gorosei y hayan necesitado la ayuda para defenderse o algo así. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese poder se lo otorgó Im-sama a Gunko, y posiblemente el tema de que Gunko tenga dos ojos distintos tenga algo que ver con esto, ¿no? Que haya sido porque posiblemente Im-sama quiera ver, entre comillas, primera mano qué está pasando en el mundo terrenal. La verdad, fruta de Teach. Hay que ver también qué pasa con Teach, ¿no? ¿Por qué no puede dormir? ¿Qué onda con su fruta, güey? ¿Dónde estuvo esa fruta antes? Se me hace muy interesante. Las flechas son blancas, la de Im-sama son flechas negras. A ver, güey, es que eso no llegaría a alguna deducción clara con eso, güey, porque ya sabemos cómo es Oda con el tema de las siluetas. Puede ser simplemente eso, que le haya mostrado como una silueta y por eso se veía una flecha negra. Y creo yo también que ya se vio algo así negro con Gunko, güey. Cuando estaba armando de que sus botas y esas madres. Que se puede también desmontar con, pues era la misma flecha, pero con haki. Y por eso se veía así, güey. Voy más por la primera opción, perdón. Me trabé. No encajan con el tamaño de esa sombra descomunal. Y tan solo hay una cosa que sí encajaría. Que también ya vimos que las formas del Gorosei pueden incrementar de tamaño a una manera bastante colosal. No tenía el mismo tamaño en Marijoice que Nethead, por ejemplo. Que Nethead eran titanes, era una pasadez de verga. En el capítulo 22 del manga de One Piece nos mencionaron por primera vez que una masa de tierra estaba rodeando el mundo, algo que impedía de cierta forma moverse con libertad tanto por mar como por tierra. Se trataba de una barrera extraña que, viéndola con perspectiva, se notaba que no era natural. Y obviamente estamos hablando raya roja de enorme. la Red Line, esa No se ve barrera nada. física que nos hace pensar que la puso el mismísimo Imusama. Esto no solo es una barrera física que limita las libertades de... A ver, dependiendo de dónde es Im-sama. Porque lo que yo interpreté con el tema de los tres mundos, desde el primer mundo ya como que se habla de esto, o más bien cierran con el no se volvieron a encontrar. Que yo lo que entiendo es que pues se separó algo, llámese la Red Line, separó el mundo en dos partes y no se volvieron a encontrar. Las dos partes, las personas o los mares o lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que va por interpretación también eso. Entonces, si eso resulta ser verdad, la Red Line ya estuvo desde antes de Im-sama, güey. Suponiendo que Im-sama está desde el segundo mundo, que interpretamos muchos que se refiere al siglo vacío, primer mundo años antes al siglo vacío, y el tercer mundo al actual, ¿no? Cataclismos naturales, ¿no? A los dioses. Así se referían a los dioses. De hecho, muchas culturas creaban dioses gracias a cosas naturales que no podían explicar, ¿no? Y se lo atribuían a una entidad divina, ¿no? Por así decirlo. Que por lo que iba también yo de que posiblemente ese mentado dios del bosque podría ser el anterior usuario o el verdadero poder de la fruta logia del bosque, la que tiene Ryukyu, ¿no? Y que lo vieron, hacía bosques y puta madre, es el dios del bosque, güey. Puede ser algo también tan simple como eso, ¿no? Que le adjudicaban a gente muy mamada, peculiar, el tema de títulos de deidades, ¿no? O, como dice también Javi, pues pasó un huracán, a la verga, debe ser obra del dios de la lluvia. Quienes viven en este mundo, sino que además se trata de una metáfora por parte del autor para que veamos las intenciones de ese dios del inframundo. Durante años, además, también se ha teorizado que se trata de una serpiente, es decir... ¿Y si el dios del sol separó los mares levantando la tierra como un gran muro? No lo sé porque a mí me suena que esto del gran muro que rodea el mundo y que separa los mares y su puta madre, me suena que es algo contrario al dios del sol. Porque el dios del sol, como está en las escrituras del primer mundo, surgió porque los oprimidos lo desearon. ¿Por qué lo desearon? Porque había algo que los oprimía y que pues era lo que mantenía la regla en el mundo en ese entonces, que sabrá la verga cómo era. Entonces yo creo que el tema de la Red Line
fue algo para contrarrestar esto, ¿no, güey? De los esclavos, de los oprimidos y esas madres. Que digo, son creencias mías también, güey. Eso es lo que yo creo, güey. No hay información realmente de esto. Un ser mitológico que fue enterrado en masas de tierra gigante para ocultarlo de alguna manera. Y... ¿te imaginas que aplique la Shingeki? Que así como se rompían los muros y había gigantes dentro de los muros, que se vaya rompiendo la Red Line y hay un cadáver de una serpiente enorme, güey. Interesante. Por supuesto, estamos hablando de Jormungandr. Y como es normal, muchos os preguntaréis quién es este. En la mitología nórdica, Jormungandr es una serpiente mitológica que se hizo tan grande que acabó rodeando el mundo y se mordió su propia cola, convirtiéndose en un símbolo de ciclo eterno. Algo que, como ya dije en el vídeo de ayer, menciona la canción del saque de Binks, donde esta finaliza con la frase: esta historia no va a tener un final. En esta mitología nos explican además que Loki, no el personaje de One Piece, sino el de la mitología nórdica, es el padre de esta serpiente. Y esto podría estar directamente relacionado también. Es decir, puede que Loki sea el arma ancestral que nos falta para despertar la última bestia marina, que sería justamente esta serpiente de aquí, que además, como dijimos, estaría enterrada bajo tierra. Una serpiente roja capaz de lanzar fuego por la boca y, tal y como dice la leyenda, destruir el mundo. Que también se teoriza por el mural, ¿no? Porque vieron la representación de Loki, que era un gigante con cuernos y vikingo y eso. Podría ser otro vikingo, lo que sea. Pero a ver, se teoriza que puede ser Loki, que en su cinturón tiene la misma marca que la serpiente enorme que estaba a la derecha en el mural. Entonces también a partir de eso se teorizó que podría tener algo que ver con la habilidad o la fruta del diablo de Loki. Pero ya después de que salió la portada del nuevo tomo, que tiene el cabello lila rosita, Loki, ya le encontraron paralelismo con otra portada que sale un puto lobo con el mismo color del cabello de Loki, que ya se le atribuyen a que puede ser la fruta del Fenrir, ¿no? Del lobo este nórdico gigante famosísimo. Serpiente del Ragnarok. Tal y como dice esta mitología, podría estar frente a nuestros ojos. Ragnarok era un servidor de Ragnarok Online, güey, que jugaba. En el manga de One Piece, al igual que hay otras tantas referencias. Loki, por supuesto, sería el encargado de iniciarlo, y de esta forma el autor conectaría perfectamente todo lo que os he estado explicando hasta ahora, pues a lo largo del manga de One Piece ha ido metiendo cositas de esta mitología, como ya os he comentado, y sobre todo en el arco de Elbaf. Teniendo en cuenta esto, muchos en este punto del vídeo os preguntaréis: pero ¿y lo que sale en la miniatura sobre el mural? Tranquilos, todo eso lo vamos a comentar, ya que es lo que justamente me ha hecho revisar cada uno de los puntos de estas sombras para entenderlas mejor. Está claro que el mural nos deja ver una serpiente con una forma peculiar, prácticamente con patrones idénticos a los que vemos en Thriller Bark con esas sombras de ahí. Y muchos diréis: pero esos ojos que se ven al final de la niebla, ¿qué son exactamente entonces? Pues bien, casualmente una parte de la serpiente que nos muestran en el mural está tapada con los humos que están saliendo de estos edificios de aquí, lo que significa que esa parte de la serpiente no la hemos visto. ¿Pero qué puede ser, güey? O sea, tener una cicatriz, pues es que se ve el resto del cuerpo y se ve que es como una serpiente. Debe ser exactamente igual que aquí abajo, ¿no? Y aquí arriba. ¿O no? Y que perfectamente tal vez alguien montado ahí a la verga o algún patrón de dibujo que haga que brille de alguna manera. Tampoco hemos visto el otro lado de la serpiente, y esta podría ser algo monstruoso por detrás, con muchos ojos en el lado que no estamos viendo. O incluso puede que el antiguo gigante ancestral que anteriormente era Urano en su época se aliara con Imusama y este dejara poseer a su serpiente por el rey del todo. Esto sé que puede parecer rebuscado y sin una base que lo confirme, e incluso podríamos decir que esto que se ve aquí también podría ser en realidad la serpiente que está oculta y que representa la Red Line. ¿Podría ser la verdadera Jormungandr? Pues podría ser también, ya que no podemos ver del todo qué ser es el que está aquí, aunque posee patrones muy parecidos a esta otra que hemos estado comentando. Pero ojo, que no solamente me baso en... Tiene los mismos patrones que este cinturón de este gigante, ¿no? Lo que comenté hace ratito, que le atribuían que podría tener la fruta del Jormungandr porque coincide con el de acá. Los patrones que Oda nos muestra en el mural para decir que las sombras de Thriller Bark son la serpiente que está rodeando al mundo. Y agárrate ahora porque viene lo fuerte. Cuando el autor nos muestra las sombras de Thriller Bark y no nos dice absolutamente nada más, los Mugiwara tenían un camino que recorrer. Y en el mismo capítulo del manga 490 nos muestran que
que los Mugiwara estaban llegando justamente a la Red Line. Más de 15 años después, más de miles y miles de teorías que han salido sobre estas misteriosas sombras, y la respuesta la tuvimos siempre en el mismo capítulo 490 en el año 2008. Esto ya me parece una locura por parte del autor, ya que sutilmente nos se escucha notablemente emocionado, ¿eh? Se hypeó. dejó ver parte de esa serpiente que no estaba cubierta, para después de 4 páginas mostrarnos que los Mugiwara estaban enfrente de ella, o mejor dicho, en su parte enterrada, ya que lo más lógico sería que viéramos una parte de esa serpiente que no estaba oculta en la tierra, o que incluso el autor nos dejara ver esa forma de forma metafórica. Pues que se ven 3 sombras, güey. O son 3, es que, bueno. Sin ni siquiera estar ahí físicamente. Otra de las opciones que veo posibles es que Imusama esté directamente conectado a la serpiente y por ende usara su poder para poder observar lo que estaba haciendo el futuro. Eso, lo que comenté de Gunko, ¿no? Que podría tal vez usar a gente para checar qué esté pasando ahí abajo, ¿no? O en el pop, en el POV de la persona, ¿no? En la que está. Que podría ser nada de eso. Pero se me hace sospechoso lo de Gunko. Sobre todo la flecha y que tenga 2 ojos distintos. Y me suena que puede hacer algo así. Si le chupó toda su vida a Saturno desde Mary Joyce, ¿qué te dice que puede hacer algo de eso? Joy Boy. Si bien es cierto que Luffy en ese momento no despertó su fruta ni muchísimo menos, estábamos ante el que la había consumido, y al derrotar a Moria, un Shichibukai ya estaba dando un fuerte golpe sobre la mesa. Sin embargo, si Imusama estuviera conectado a esto de aquí, ¿cómo es posible que Loki sea el arma necesaria para despertar? No es rubio, repito. Nos dijeron que este personaje había nacido con una maldición. La mayoría pensó que era rubio por los fanarts, ¿no? También. Y todavía no nos han dicho cuál es. Los caballeros sagrados, los miembros más importantes del gobierno mundial, querían reclutarlo. Y creo que ya os he explicado la razón. Loki es necesario para de alguna manera despertar a Jormungandr. Y que... A ver, puede ser. Pero la razón, ya dieron una razón. Quieren afiliar a Elbaf al gobierno mundial. Quieren que sea parte de, porque en algún momento de la historia los gigantes gobernaron el nuevo mundo. Literalmente ya dijeron que por eso lo quieren. Posiblemente haya otro motivo oculto, ¿no? Este vuelva a la vida, al igual que se necesita Shirahoshi para guiar a los Reyes Marinos, que esto también nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Significa que si Shirahoshi guía a los Reyes Marinos para que destruyan la Red Line, es cuando Loki debe darle vida a la serpiente para que no se pierda en las profundidades del océano? Sinceramente, son muchas preguntas que por desgracia no tienen respuesta, y sé que es una teoría que está basada simplemente en especulaciones, sí. Pero si encajamos cada pieza del puzzle, este es el resultado que nos da. Además, si nos fijamos en esta cosa de aquí que puede representar a Loki o a Oars, que yo creo en realidad que sí es Loki, en su cintura posee un patrón idéntico al que tiene la serpiente. Así que, ¿qué conclusión saco yo de todo esto? Pues que las sombras de Thriller Bark sí que pueden ser esto que estamos viendo aquí, que Loki podría ser Urano y él sería el encargado de despertar ese monstruo demoníaco, y que Imusama sí puede ser, pero ya se rompería la teoría esta de que cada arma ancestral involucra al agua, reyes marinos, a la tierra y al aire, ¿no? O a la superficie, ¿no? Simplemente. Que ya sabemos que el Luluciazo lo provocó un arma ancestral, una potencial arma ancestral que viene desde el cielo. ¿Qué fue eso entonces, no? Haya utilizado algún poder. Sabemos que uno está bajo de Wano, uno está con esos ojos misteriosos que posee. Falta otra que en teoría ya está con el gobierno mundial y por eso quieren la Modern Flame. Permitan ver a través de la propia piel de la serpiente que en teoría se tiene que deshacer de este mundo. Aunque vemos que la serpiente se está enfrentando a este monstruo de aquí, y para colmo el que en teoría es Loki se está enfrentando a Imusama. ¿Puede que esa serpiente se rebele y que gracias a Loki se ponga de nuestra parte? La verdad es que al menos viendo el mural tendría cierto sentido. Pero ahora vamos con más datos. ¿Le pusieron dios de la tierra al ave? Del mural que todavía están por resolver. Aunque más que el mural, primero tenemos las frases del libro mitológico, donde en el idioma original, es decir, el japonés, se entrecomilla cuando mencionan al dios del sol, y sin embargo con los otros dioses no lo hacen. Esto pueden significar varias cosas, pero mi interpretación personal es que hace énfasis en que el dios del sol es el único dios original y que los otros, tanto el de la tierra
como el del océano o el del En un TikTok mencioné 3 guanos. Sí. Es que, a ver, hay un puto muro que está a la altura del anterior guano al presente. Pero si el mundo subió 200 metros de mar, al menos de que Guano desde el principio estuviera en el punto más alto o en los puntos más altos debajo del monte debió haberse movido otra vez. O sea, no sé, continente normal, está Guano, ok, se inundó 200 metros, hay que subirnos. Ok, seguimos sin estar seguros. Ponemos un puto muro, pero a la verga no pusimos drenaje. Se inundó. Ponemos un tercer guano encima ¿cómo se llama? Del pinche, de lo que se puede inundar por el puto muro, ¿no? Bosque, simplemente pero, ojo, no me acordaba que había comentado eso. Quisieron ponerse a su nivel, Paint, ¿no? Es decir, que nos podría revelar a Nika como ente real de esta gran historia. Incluso, quién sabe, ¿y si este venía de la luna y al verlo volar desde el cielo lo consideraron así, como el dios original? De ser así, esto podría compararse vagamente con lo que sucedió en Skypiea también, y en cómo Enel quiso ser el dios del cielo, sustituyendo al dios original que en ese momento era Gunvolt. Si esto fuera tal y como lo estamos hablando, estaríamos posiblemente ante una de las mayores revelaciones sobre Nika que hemos tenido jamás. Además, también nos hablan de 2 personas en principio que no volverían a encontrarse en el primer mundo ni en el segundo. Pero a ver, es ambiguo ese pedo. Tengo entendido que la traducción es ambigua. No son pueden ser personas, pueden no ser personas. Pueden ser mares, no se volvieron a encontrar. Pueden ser reinos, no se volvieron a encontrar. Pueden ser 2 personas, no se volvieron a encontrar. Entonces, según yo, dejan más o menos ambiguo eso, ¿eh? Que posiblemente sí lo harán en el tercero. Y está claro que no nos hablan de 2 seres, sino de 2 mares. Los mares que están separados por esa barrera gigante y que fueron divididos en el primer mundo y en el segundo, ya que estos no se pudieron reconciliar. Sin embargo, en el tercero es posible, como dice la leyenda, que estos 2 sí vuelvan a encontrarse. Y es entonces cuando uno de los sueños también de los Mugiwara se vería cumplido. Y como todos estáis pensando, así es. Se trata del All Blue y el anhelo de encontrarlo por parte de Sanji, ya que además en la traducción se perdió, al igual que el entrecomillado del dios del sol que os he mencionado, que se refiere a ellos, haciendo posiblemente, como digo, referencia a los mares. Muchas personas también han dicho que Kurohige no aparece en el mural, cuando esto no podemos confirmarlo. Es más, de aparecer podría ser referenciado por este misterioso monstruo de la parte central, aunque es verdad que el mural podría estar representado de forma cronológica y que las cosas que vemos que están sucediendo aquí pasaran de izquierda a derecha, aunque eso no lo podemos dar por verídico. Teniendo esto en cuenta de izquierda a derecha, pero es japonés, sería de derecha a izquierda. Lo descartamos, creo que Kurohige podría ser la representación de la oscuridad en su plenitud, uniéndose a Imusama, siendo representado, como ya dije, por este misterioso monstruo. Además, si nos fijamos, si Barba Negra se alía con Im-sama es para navajearlo por la espalda, ¿no? Actualmente está cerca de la luna, y la luna podría estar muy relacionada a los Di, o más concretamente la gente de la media luna. Así que este monstruo que representaría a Kurohige podría representar también a alguien de la media luna que se reveló, y de esta forma uno de los mayores antagonistas de la historia sí estaría representado en este mural. El demonio primordial devastó al segundo mundo. Él mató al sol y gracias a eso los hombres... Se notó el cambio de video, ¿eh? Se convirtieron en dioses. Pero después de todo, ¿quién sería esa figura colosal que luchó contra Nika y su alianza? ¿Cuál es el verdadero poder de ese demonio primordial? Si quieres conocer toda la verdad sobre el personaje más poderoso de todo One Piece, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Marquen mis palabras, van a salir reyes demonios, así como en Film Red salió un puto rey demonio. Esa madre, es que me sentí spoileado con esa mamada, pero antes rápidamente te invito a que actives la campanita. Vayan, no tiene 43 más que pura verga. 107k, güey, al vergazo, güey. Vayan a pegarle un llegue. Para no perderte contenido, ya que solo el 15% de los que veis mis vídeos la tenéis activada, y eso me ayudaría muchísimo. A ver, aquí en el chat por las morbosidades que me dicen, todos la tienen activada, güey. Y te lo agradecería no la campanita. De corazón. Lo primero que me llamó la atención cuando vi este mural fue el diablo que aparece, gigantesco, tan colosal como lo es el árbol que aparece en el mural. Pero, ¿quién es esa figura y cómo está conectada a los libros Harley? Y mejor aún, ¿cuál
¿Cuál es su poder? ¿Por qué tiene un sol en su mano? El mural que nos han mostrado en Elbaf sin duda alguna es fascinante, sobre todo por la cantidad de ideas y teorías que surgen en nuestra mente, pues más y más preguntas te cuestionas cada vez que miras uno de los garabatos que conectan este enorme rompecabezas. Pero sin duda el que más destaca aquí es el diablo con el que Nika está luchando. Lo que es muy fuerte es que el tamaño de ese ser sea solo rivalizado por el árbol Adam, y obviamente está representando al villano final de esta serie. ¿Cómo es este demonio? ¿Por qué encaja tan bien en la leyenda que nos cuenta el libro Harley? En una de sus manos tiene un sol, pero la otra está levantada y conecta con otra parte del panel que a primera instancia puede pasar desapercibida, y es la lluvia que aparece cerca de ese demonio. Y esto hace referencia a la lluvia que empezó a caer en el siglo vacío. La lluvia que potencialmente inundó Wano también, ¿no? Que recordemos mucho este panel en donde muestran a los que forjaron los poneglyphs, que son los samuráis de Wano, pero en ese panel hay fuego y agua. Se están inundando. Eso está bien verga, güey. Ya muchos años después se reveló que el mundo se inundó 200 metros. Y algo similar podría ser el dios de la lluvia. Imagino el pánico acá mencionado en el libro Harley. Haciendo los poneglyphs a contratiempo, a presión, porque se están inundando a la verga. Que nos hablan del dios del mar, aunque podrían ser básicamente el mismo, y este demonio sería el que está directamente ligado al nombre de demonio del mar. Vegapunk nos mencionó que el pináculo de la naturaleza de ese mundo era el propio mar. Tenemos la maldición de la Sakuma no Mi, donde el mar pasa a odiar a quien consume esos frutos prohibidos. Hay algunas personas que creen que Poseidón está confirmado como el dios del sol, sobre todo por una conversación de Neptuno en el capítulo 967, y esto, desgraciadamente para algunos, es una traducción equivocada, pues cuando la corrigieron algunos scans, la traducción correcta no mencionaba nada de eso, y lo que dijo es que cada cientos de años nace un ser capaz de hablar con los reyes del mar, algo que por supuesto deja abierto a quién es en realidad el dios de ese océano del que nos hablan los libros Harley, dado a que se enfureció en el segundo mundo, y eso ocurrió después de que el dios del bosque liberara a los demonios, así que podemos hacer una liberar demonios, alias crear frutas del diablo, ¿no? Conjetura perfecta, donde podemos intuir que es aquí donde surgió la maldición de los usuarios de Akuma no Mi. Y creo que además yo digo que la Akuma no Mi como tal, güey. En el segundo mundo, cuando se habla de que salieron los demonios y su puta madre, ¿no? Yo creo que se refiere a eso. Lanzó sobre los usuarios, también dio inicio al diluvio, y por eso el mundo se hundió en 200 metros. Esto fue posible porque ese demonio tenía el poder potencializado gracias al sol que estaba en una de sus manos. Una de las teorías más locas, pero a su vez más aceptadas por la comunidad, es que el tesoro One Piece podría ser un sol, una fuente de energía infinita que puede conectar tal vez el reino antiguo en su totalidad, y a su vez alimentar las máquinas que el Dr. Vegapunk quería crear. Pero es que encima, Lilith nos dice algo muy interesante, y es que con un sol propio, todos los problemas de energía común que hay en el mundo serían resueltos. La caída del primer mundo fue por causa de tocar ese sol prohibido, que es la misma cosa que ese demonio está resguardando en su mano. Y al parecer, el tesoro One Piece, ese tesoro dejado por Joy Boy y su legado, casi con certeza, se podría asegurar que fue creado gracias a ese sol prohibido para la humanidad. ¿No sería algo raro decir que Joy Boy utilizó ese sol para crear ese tesoro legendario? Algo capaz de cambiar el mundo, ya que Nika es llamado el dios del sol por algo. No se vio así en la cúpula de Las Vegas, ¿no? ¿O sí? Algo capaz de cambiar el mundo, ya que No, se ve sobrepuestísimo esto. Nika es llamado el dios del sol por algo. ¿Es posible que sea por relacionarlo con ese artefacto? Cabe destacar que ese mural tiene imágenes consistentes de varios elementos, y pocos son los garabatos que no hemos podido descifrar. El propio sol en sí, que todavía no sabemos lo que es exactamente. Yo creo que literalmente habla de energía ilimitada de que hablaba Lilith. O sea, literalmente habló de un sol y puede tener algo que ver con eso. O literalmente representa el amor en Flame, ¿no? El pedo es este señor, que repito, el tema que te planteó Film Red con los Reyes Demonios posiblemente sea más canónico de lo que muchos creen. Posiblemente sea algo muy parecido a lo que ya hemos visto en el mural, algo que le dio vida a la Mother Flame, una pequeña llama del mundo actual. ¿Quién sabe qué es en realidad? Y lo que sea que le dé poder a Im-Sama, ¿no? O el mismísimo Im-Sama. Exactamente. Quizá un trozo del propio sol de forma literal. ¿El corazón de Nika? ¿Recordáis cuando Mother Carmen invocó al dios del sol? Incluso ellos ignoraban que era un ser con túnicas blancas
planetas o algo así, y estaban refiriéndose a un sol como tal, y que era real. Luffy, con su forma de Year 5 en Pero sí saben, de hecho, nos demostraron que saben que era un tipo de cabello blanco y ropa blanca. teoría, aumenta su poder porque... Que a ver, si de pronto veo un puto sol que habla y me dicen es el dios del sol, yo le creo. Me cago y le creo. Sí, en el siglo vacío había tecnología más avanzada que la que tenía en el presente Vegapunk. Un hombre que se decía que estaba 500 años adelantado al futuro, ¿no? Lo que da a entender que efectivamente en el reino antiguo del siglo vacío, hace 800 años o 900, la tecnología era mayor a la que tenía el mismísimo Vegapunk. Muy interesante también eso, ¿eh? Sí, ya salieron spoilers, güey, con cuidado, raza, ¿no? Saúl Parra, aquí no vemos spoilers, ¿no, gente? Yo creo que es bueno decirlo. Que respeten. Y si quieren poner algo, pregunten. Y si quieren hablar los spoilers, en el Discord hay una parte de spoilers. Dense grasa. convierte en Nika, es decir, el dios del sol. Pero esto es casi en sentido figurativo, una metáfora y no siendo algo literal. Él no tiene llamas, no tiene un cabello con fuego, no tiene nada que ver con el sol. Porque él sería el sol prohibido. Posiblemente sea mucha energía para un solo bando, güey. O sea, si es energía ilimitada, para mí es irresistible no verlos. No digo que no los vean, simplemente que pues hay gente que no los ve. No tengo problema con la gente que lee el spoiler. Tengo problema con la gente que habla de los spoilers sin preguntar si quieren escuchar spoilers. Eso sí que se vayan a la verga. En realidad, la parte más misteriosa, por supuesto, es la que su corazón desprende, ya que nos dijeron que era la misma que la Mother Flame emana. ¿Es que Luffy conseguirá su poder al completo cuando éste ponga las manos sobre la Mother Flame o en el tesoro One Piece? Y con esto poder utilizar en su totalidad el poder de verdad que tenía el dios del sol. Hablando de nuevo de ese demonio que nos muestran, es posible que perdiera el sol que poseía después de la guerra, ¿no es así? Pero ¿quién es ese demonio en el tiempo actual? Es casi seguro decir que se trata de Imu-sama, ¿no está bien? Pues en este canal siempre hemos hablado de Imu como si fuera un demonio, y además hemos dicho siempre que era la contraparte de Nika. O sea, puede ser tanto un demonio como una persona manipulada con un demonio, ¿no? Que también está muy poderosa la teoría de que posiblemente en el siglo vacío Imu-sama y Joy Boy eran amiguitos, güey. Y por alguna pelea de ideales hubo una guerra. Es teoría, ¿no? No se sabe si eran amigos o no. Solo se sabe que fue una guerra de ideales. Pero, ¿y si el que metió esos ideales o corrompió a Imu-sama fue un rey demonio que luego se apoderó de su cuerpo, hizo su cagadero? Tal vez lo malvibró y ya, ¿no? Lo malacopió. Confirmó una teoría que llevábamos hablando mucho tiempo aquí, y es que este sí es un demonio como tal. El demonio opuesto con el poder de la tinta. Poderes similares a los que, vaya, posee Nika, ya que Luffy posee la fruta de la goma que cuando llega al nivel del dios del sol, este puede replicar a los demás la alegría de los efectos de los dibujos animados. Incluso tenemos en él una alteración de la realidad. Y eso, claro, puede ser incluso tonto o ridículo como la propia serie menciona. Descubrimos que Imu podría ser la contraparte de Nika justo cuando escucha la Di en el nombre de Lily y cuando acaba con Cobra lanzándole lo que parece ser una flecha negra hecha de dibujo. Es verdad que recientemente hemos visto a Gunko utilizar una flecha muy parecida en sus ataques, pero en realidad no tendrían nada que ver, ya que la flecha que utiliza Imu podría tratarse de la cola de un demonio. A ver, sí podría tratarse de la cola del demonio, pero podría tratarse también de la flecha, ¿no? Ya lo vimos exactamente igual. Cómo se alarga y tiene una flecha en la punta, güey, y cómo atraviesas cosas con esas flechas. Yo sí creo que le otorgó ese poder a Gunko, güey. O algo hecho, como hemos dicho, de tinta. Sabo además describe ese momento que sufrió como si estuviese Yo creo en que el igual infierno. Esto sí tipo All for One, que tiene varios poderes. significa que no solo los Gorosei, sino que también Imu podría asemejarse a lo que es un demonio. Pues lo que yo pienso es que Imu es concretamente el demonio opuesto a ese dios del sol que nos presentan y por supuesto ese demonio que nos presenta el mural. Pero claro, aquí en este punto del vídeo donde creo que todo el mundo ha entendido el Yo, Eduard, esperaría ver mucho más de los caballeros divinos. Que recordemos que están esperando a un tercer caballero divino en Elbaf. Que recordemos también que los protagonistas están en donde se invocaron. Yo espero vergazos. Elbaf vergazos pronto. Muy pronto, güey. concepto de Imu-sama y su poder, se preguntará de dónde vendría el poder. Chance necesitan de Loki para sacar a los intrusos, güey. Eso estaría guapo también, güey. Que tuvieran que colaborar. De la tinta, pues sería una obra. Gunko también está en rubito, correcto. Pero eso de que tenga dos ojos diferentes puede ser una mutación hermosa, como diría Charles Xavier, o puede ser eso, lo que digo, de que Im-sama posiblemente les dio su poder de la flecha esta y tiene un ojo diferente porque Im-sama está vigilando todo desde el cuerpo de Gunko.
hecha precisamente por este mismo autor, incluso antes que Monsters, titulada El regalo de Dios. Qué guapo donde en esta Monsters. historia nos explicaron que había un dios y alguien que quería borrar lo que ese dios había escrito con la pluma del destino. Sin la goma, el mundo se desmoronaría, ya que es la única cosa que metafóricamente puede borrar lo que ese dios, o mejor dicho, este demonio en este caso, estaba escribiendo. Y esto obviamente encajaría a la perfección siendo Imu un demonio que es capaz de diseñar... Estaría guapo que Loki le corte un brazo a Shamrock. La pregunta es, ¿será zurdo igual que su gemelo? La buena, que le corten la buena. Lo que a este se le antoja, pero se encontraría chistoso, con el que es su antesis natural. La goma es capaz de borrar el destino que estaban escribiendo en esta historia. Sería algo muy similar a lo que sucedió de nuevo en Skypiea, donde Enel, el dios más poderoso de todos y que nadie podía derrotar, se encontraba con la horma de su zapato, un ser de goma al que no le afecta la electricidad. Sería una conexión muy parecida. Skypiea cobrando más poder, güey, con el paso del tiempo. Y una batalla legendaria entre estos dos. Imu representando la reprimenda a la gente. Para que se quede a mano. Buena. La Marcomedia lo avala. Con su tinta, y Luffy representando ese borrado de goma que sería la libertad. Y yo creo esto sobre Imu porque actualmente es la conexión más simple que puede suceder, pero a la vez muy diferente a lo que hemos podido ver hasta ahora en cual... No, Paco, gracias por el primer comentario en el chat, por cierto. No, literalmente, bueno, en la wiki se dice que Shanks es zurdo. Lo curioso es que le cortaron la zurda, güey. O sea, se quedó con la mano mala, su mano mala, güey. F no le impidió ser un Yonko muy respetado también. Cualquier manga o anime, formando así una conexión, aunque sencilla, extremadamente profunda. Hay mucha gente intentando explicar qué relación tiene cada uno de los garabatos con la historia actual. Y, sin embargo, se están dejando algo muy importante. También se dice que está Zunisha, ¿no? El pecado que cometió Zunisha. Pero no solo eso, sino que además hay un personaje que está envuelto en todo esto. Y se trata ni más ni menos que uno de los personajes más importantes en el mundo de One Piece. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Zunisha, uno de los personajes más enigmáticos a día de hoy, tanto en el anime como en el manga de One Piece. El autor nos presentó a este personaje por primera vez en el capítulo 802 del manga, un elefante colosal que mide nada menos que 35 kilómetros de altura, que espera la llegada, el regreso de Joy Boy y espera hacer algo en Wano también, seguir ciertas órdenes. Qué puto hype, güey, cuando se revele todo esto, ¿no? Y 20 kilómetros de largo. Un personaje que lleva una isla entera encima y que cometió un pecado en contra del gobierno. Capi, ¿crees que Luffy es el destructor de todo el mundo de One Piece? Yo ya comenté también ese tema, ¿no? Creo que todo eso, esas interpretaciones dependerán mucho literalmente desde el ángulo que lo veas. Si eres de las personas que controlan el mundo, tienes una posición acomodada y eso, y de pronto llega un vato que le dicen Dios del Sol y lo manda todo a la verga, para ti será el Dios de la destrucción. Si eres de los oprimidos que están valiendo verga y que los que están gobernando se llevan todos los recursos y de pronto llega un vato, destruye lo que ya tenían antes y libera a los oprimidos, pasará a ser el dios de la liberación. Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Es lo mismo visto desde diferentes ángulos. Es metafórico, correcto, es lo que yo creo, ¿no? En el SBS... O sea, hablan del mismo, pero hay interpretaciones porque, pues, literalmente para liberar gente, pues hay que destruir algo. También incomodan a los que están gobernando. También ya se dijo, creo que fue el que lo dijo Saúl, los que gobiernan o los que están al mando, ¿no? En dicho presente o en cualquier presente, no quieren que llegue el dios del sol porque les va a reventar todo o va a poner el mundo de cabeza, va a cambiar el orden de las cosas que estén en dicho presente. Si mañana el Misa hace un canal y resume One Piece, sería tu Imu. El Misa tiene potencial de hacer contenido de otras cosas. Yo ya le dije mucho que podría hacer. Devora libros. Así como nos juntamos nosotros para hablar de One Piece y hacemos el Full Haki Podcast, él se junta con otros compas a hablar de los libros que están leyendo. Entonces yo le digo, güey, puedes hacer un puto podcast de esto, güey. Y aparte le da mucho el tema del Mistborn, el archivo de las tormentas y esas madres. Y yo sé que hay mucho mercado por ahí. Del Cosmere, sí, güey, es que se puede hacer del círculo de lectura, de ahí se puede hacer algo. Que lo ideal, yo ya le he dicho a todo el mundo que quiere hacer creación de contenido, empieza por algo que te guste o algo que estés haciendo o algo que domines, algo que ya hagas, güey. Que en mi caso ya hablaba de One Piece, es un puto canal de One Piece. Pude haber hecho de otras cosas que ya hablaba. Yo encantado porque el elenco del Full Haki Podcast empiece a
hacer sus cositas por aparte, ¿no, güey? Que de hecho me da muchísimo gusto que tengan sus fans, güey. Los miembros del Full Hockey Podcast, güey. Neta, me hace muy feliz, güey. Me da mucha risa y me hace muy feliz. Mistborn en 3 minutos. No creo. No, los resúmenes son mucho trabajo. Yo diría que un podcast vendría bien para el Mis, que es hacer lo que ya hace, pero grabarlo. ¿Crees que llegamos a ver la tripulación de Roger entera? Yo creo que sí. Yo creo que sí y posiblemente los veamos en acción. Yo creo que se van a explayar los del anime. Por ejemplo, en God Valley, en el flashback de Kuma, yo creo que se van a explayar y vamos a ver mucho de eso. No creo que sea lo último que hayamos visto de God Valley, ¿no? Falta ver quién es Roxy Shebeck, cómo se ve Roxy Shebeck. Algún flashback de Roxy Shebeck, güey. ¿Tendrá algo que ver con Barba Negra? Ni puta idea, pero falta también flashback de Barba Negra. Es que estoy bien hypeado por lo que está por venirse, ¿no, güey? Con lo que yo creo que obviamente se nos va a venir, como por ejemplo la apariencia de Shebeck y su contexto, ¿no? Que yo creo que ahí podemos ver más sobre la tripulación de Roger, fácilmente. Volumen 83 del manga, el autor nos revela que... Chevex con pelo azul, ojalá, Orquita, güey. Ojalá, güey. Ojalá. ¿Dónde sigo primero? Chevex con nariz de payaso y pelo azul. Full Hockey Marco. No, a ver. No sé si el primero, pero sí, ya mucha gente que lo comenta. Una especie llamada Naita menorida, lo que significa que en el pasado habían más elefantes Termina esto y me caliento la especie, comida. pero por algún motivo había varios de esos, fueron parece. exterminados o simplemente la naturaleza siguió su curso y estos quedaron en extinción, algo que me parece extremadamente raro teniendo en cuenta que son de los pocos animales que pueden sobrevivir al hundimiento que había. A ver, raro no. Son matables y Jack, los piratas bestias ya no lo mostraron, güey. Casi se bajan a Sunesha, güey. Así como casi se bajan a Sunesha, se pudieron haber bajado al resto de su familia. Ido en este mundo a lo largo de los años, pues poseen unas articulaciones de varios kilómetros que les permiten incluso pisar la superficie del fondo del mar. Pero lo importante aquí es su pecado, un pecado del que no nos han revelado absolutamente nada y que conocemos desde hace varios años en la comunidad. La única pista al respecto es que este era amigo de Joy Boy, por lo que podemos intuir por dónde van los tiros. Sin embargo, el mural nos da la pista más grande al respecto y casualmente lo explotaban, güey. La alianza de los reinos explotaban a Sunesha para chambear, güey. Nadie, o al menos que yo lo haya visto, lo está comentando. Si nos remontamos al siglo vacío donde la segunda destrucción del mundo sucedió, tenemos un personaje extremadamente característico y que se encargó de luchar contra el gobierno en esa época. Estamos hablando, por supuesto, de Joy Boy y todos los que lo acompañaron. Este hombre se antepuso ante la mayor organización criminal que conozcamos a día de hoy, ya que son un grupo que hace ver a la gente que están para cumplir con la legalidad y el bien en el mundo, pero a lo largo de los años hemos comprendido que es un sistema totalmente corrupto. Obviamente, el autor está referenciando a los poderes políticos y militares en la vida real de cierta forma, ya que nos hacen ver desde dentro que están para ayudar a la humanidad y en muchas ocasiones hemos visto que no es así. Esta no es la única referencia por parte de Oda en la vida real o incluso a las varias mitologías que conocemos en nuestro mundo, ya que el manga de One Piece está inspirado en varias de ellas. Véase la mitología nórdica, por ejemplo, en el arco de Elbaf, o incluso ideas basadas en el libro más conocido del mundo, y por supuesto estoy hablando de la Biblia. Lo que me llama la atención en primera instancia es que el elefante... El único libro más vendido que One Piece, bestseller, la Biblia, güey. Goda tiene competencia. Zunisha fue condenado a vagar por el mundo competir contra la Biblia, güey. ¿Quiénes pueden decir eso? Durante el resto de su vida. ¿Qué clase de castigo es ese? ¿Por qué iba a ser un castigo para alguien vagar por el mar? Y en realidad tiene más sentido de lo que parece. Regresamos a las inspiraciones del autor, donde obviamente... no, iba a decir sí soy, pero ya no tengo el pelo largo. Está referenciando a Caín con el elefante, quien fue marcado y condenado a vagar por la tierra y, aunque obviamente el castigo está referenciado en él, los hechos entre sí no estarían conectados. Caín fue condenado por asesinar a su hermano Abel por celos y envidia, y Dios lo castigó, algo que no podemos asociar a Zunisha por ninguna parte, y por lo tanto la inspiración de Oda con esto solo se refleja en el castigo como tal. Ahora, mirando el mural, podemos sacar varias conclusiones al respecto, y quiero que prestéis atención a lo que os voy a decir, porque hay varios garabatos que están perfectamente alineados y los tenemos que conectar. Lo primero es muy evidente, este elefante se trata de Zunisha, y además está cargando con varios personajes importantes de la obra. Lo primero que vemos es que él fue el encargado de salvar a 2 animales de cada especie para que... Pareciera, ¿no?
Sí. Posteriormente estos pudieran reproducirse, El arca de al Noé. igual que lo hizo el arca de Noé en la Biblia. Lo curioso de todo esto es que Zunisha fue quien ayudó a resguardar el arca Noah. Quizá los Minks, que no estarían representados cerca de Zunisha en el mural, estuvieran dentro del arca Noah y posteriormente se quedaran a vivir encima del lomo del animal. Luego tenemos un dibujo de un ser con alas en la espalda. Se murió. Este personaje no representaría ningún ángel o algo así, sino a los Shandians, quienes recordemos en principio estaban viviendo en la tierra con los demás antes de que la isla del cielo fuera transportada hasta las nubes, lo que significa que los Shandians obviamente también estaban en contra de las políticas de este nuevo gobierno, lo que explicaría que el gobierno... Sí, no, a mí también se me figura algo así, Orca, como que le hizo un paro a Im-sama, jugó en contra de Joy Boy y solo reacciona con las palabras de los Kozuki. Mundial intentara destruirla hace 800 años. Recordemos que Shandora fue transportada al cielo hace 400, es decir, fue un evento posterior al de los invasores de hace 8 siglos. Si bien no nos hablan explícitamente del gobierno mundial como invasores y destructores de ese reino, las evidencias hablan por sí solas. Esto lo hicieron además porque eran una nación que conocía los Poneglyph y encima protegían uno de ellos, que por cierto, el gobierno no destruyó. Y también es evidente que quedaron supervivientes, ya que a día de hoy son los descendientes de los que están viviendo en Shandora, pero en la isla del cielo. Así que lo que nos dice la historia es que estos se aliaron con Zunisha y posteriormente tenemos a este rey que carga también el elefante, rey que además tiene a sus costados unos remos, lo que da a entender metafóricamente que no era el típico rey meticuloso que quería que se lo hicieran todo y demás, sino que este rey o príncipe estaba trabajando con sus propias manos para derrotar así al gobierno mundial. En un principio, cuando vi el mural por primera vez, lo primero que se me vino a la mente fue Lily. Sin embargo, el detalle de que no posea cabello nos da a entender que no es una mujer, ya que hay otras Ay, no lo sé. Por la sirena que sale acá. representadas en el mural y todas ellas tienen el cabello dibujado. Que igual y chance, pues lo hizo adrede Oda para que no empecemos a pensar mamadas, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora mismo. Además, la silueta que nos mostraron de Lily sí poseía el pelo largo y se parecía muchísimo además a nuestra querida Vivi, por lo que entendiendo esto se trata de un rey, uno que ya conocemos todos, y su nombre es Joy Boy. Antes de que te lleves las manos a la cabeza por tanto foreshadow, has de entender por qué... Pero no lograron hacerlo rey, lo dijo Emmet. ¿Qué es este personaje y sobre todo por qué está representado así? Sabemos que Zunisha era amigo de Joy Boy, por lo tanto es lo más lógico que este esté cargando a su amigo. Joy Boy probablemente fuera un rey que desertó de serlo para convertirse en el primer pirata de la historia, es decir, que cambió... Pero, ¿por qué Emmet diría que querían hacerlo rey y no lo lograron, güey? Si era rey antes, dejó de ser rey y quería ser rey de otra cosa. ¿Ah? La corona posteriormente por el sombrero, para representar así también a toda la gente humilde que estaba luchando contra esas grandes naciones. Aunque la pregunta clave es, ¿quién es Joy Boy exactamente? Y la respuesta sería que era el rey de la antigua nación avanzada que fue destruida hace 800 años. El único reino que no se tuvo en cuenta a la hora de formar el gobierno mundial, ya que su rey, Joy Boy, se opuso totalmente a ello. Y es por eso también que el gobierno destruyó toda su nación. Así que, teniendo en cuenta lo que nos muestran en el mural, el pecado de Zunisha está claro, ¿no? Ayudar a Joy Boy no solo a luchar en contra de ese gobierno corrupto que iba a someter a todo el mundo, sino además ayudar a salvar a gran parte de la gente que estaba abiertamente en contra de estos ideales, véase los Shandians, gente común y corriente, animales y los Minks, quienes sabemos que siempre han estado en contra de los ideales del gobierno. El pecado de Zunisha fue aliarse con ese rey que no aceptaba esa corrupción y que intentó oponerse al hundimiento del mundo, salvando a todos los humanos y animales que podía contener el elefante. Y aquí os preguntaréis, ¿qué pasa entonces con esta figura de aquí? Y está claro que no se trata ni de Joy Boy ni de Luffy, sino de Nika, tal y como lo representa la cultura de los gigantes en Elbaf. Así que este ser sería el... Que puede ser Joy Boy, digo, puede ser Luffy representado como Nika, ¿no? Luffy cuando llegue el momento... Es que no me lo imagino con una espada, Luffy. De la guerra final, representado por Nika como ente. Que también escuché por ahí que podría significar las dos alas del Yonko Luffy, ¿no? Zoro
y Sanji. Y de cierta manera también representaría a Joy Boy después de convertirse en ese libertador. Es decir, que el mural quedaría más o menos así, representando, como digo, a Joy Boy antes de convertirse en el guerrero de la liberación que todos estaban esperando. A lo que muchos se preguntarán en qué me baso para decir que Joy Boy era un rey y no un esclavo, por ejemplo. Y la historia nos revela muchas más cosas de las que parecen. Tenemos el gran estatus que fue adquiriendo el primer pirata de la historia, navegando en vez de en un barco, en un elefante gigante. La promesa que le hizo al antiguo rey de la isla Gyojin también nos dice mucho más, pues quién sino más que un rey de esa época, aunque después desertara para hacerle una promesa de semejante calibre al rey del mar, promesa que no pudo cumplir y que, obviamente, Luffy tiene que finalizar. Desconocemos a día de hoy de qué se trata exactamente la promesa, pero estoy seguro de que Luffy la cumplirá, así que Zunisha está condenado a vagar por el... Sí, Cantón, güey, pero a ver, sí es fácil interpretar que los textos Harley tienen que ver con el mural, güey. Porque los textos Harley te cuentan algo y el mural te dicen que lo hicieron hace entre 900 y 800 años, güey. Los textos son muy antiguos también. Es que seguramente sí estén relacionados. ¿Qué tanto? Y tal cual lo está diciendo la comunidad, seguramente no. Seguramente nos estamos equivocando en muchísimas cosas. Pero de que están relacionados, yo diría que sí, ¿eh? Mundo eternamente, precisamente porque ayudó a Joy Boy de esa manera y en un acto de rebeldía y envidia. Así es como Imu lo castigó. El mural es una interpretación 100%. Literalmente el meme de Kid Keo se hizo realidad con esto, y es que realmente cualquier teoría podría ser cierta. Pero me gustaría hablar de algo que no hemos hablado de esto. Clipazo ese, güey. Dracukeo, el empalador. ¿Qué empalo? La caliento es un radiador. ¿Qué caliento? ¿Cómo que qué caliento, güey? A ver, no he visto el video completo, por lo que yo pienso que esa madre es IA, güey, que le cambiaron esas madres. O el vato literalmente piensa que es interpretación eso de la dedeo, la caliento, etcétera. Se me hace muy mamón, ¿eh? Este mural, y es de estos esclavos que estamos viendo aquí, pues estos están llevando lo que parece ser fragmentos de la Mother Flame con algún propósito. Algo que me hace recordar al mural que vimos en la mini historia de Enel, donde vemos a los Virkans transportar una especie de globos amarillos. Pero yo creo que es una clara referencia a lo que justamente vimos. Ah, ok, las fumadas de que sale Luffy y Loki. Sí, o sea, exacto, o sea, puede ser que son otros personajes nada más, o simplemente una premonición de lo que está por pasar, ¿no? De alguna manera también Roger y Oden sabían que en 20 años exactamente iba a pasar algo en Wano, y pasó algo en Wano. Entonces saben cositas. Posiblemente el que hizo el mural también sabía cositas. Indicar que hablamos de energía nuclear, sobre todo viendo esos edificios con humo saliendo por encima de ellos. Y aunque me gustaría explayarme más con la mini historia de Enel y el evidente paralelismo que tiene esta con el mural, creo que es mejor que te deje un vídeo que... Yo, por ejemplo, esto interpreto que son esclavos, güey. Trabajando para los 20 reinos aliados, quitándole sus recursos a diferentes reinos, una madre así, güey. Y haciendo andar una máquina de producción, no sé, güey, la era industrial del mundo de One Piece o lo que tú quieras, güey. Y los otros güeyes tenían un puto sol. Y la envidia, viejo. De Enel y el evidente paralelismo que tiene esta puede ser otra cosa, mural, ¿no? Y la gente se muere haciendo eso. Creo que es mejor que te deje un vídeo que puede ser subí otra cosa hace un par de completamente meses. diferente. Y aunque no menciona el mural, tú mismo creo que podrás sacar muy buenas conclusiones. Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda... 1 hora de reacción para un video de 36.5 minutos. Me quedé corto, ¿eh? Pensé que iba a durar más. Me sirve, suscríbete, dale like, etcétera, etcétera.